no lo conocen, voy a pasar a dar una pequeña referencia. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho por la Universidad de Chicago. Asimismo, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Se ha desempeñado profesionalmente como asesor jurídico en el Tribunal Constitucional del Perú y actualmente labora como abogado en los estudios Gersi. Lucas Gersi, muy buenas noches. Muy buenas noches, Dante. Encantado de estar acá contigo. Gracias por la invitación y nada, muy feliz de poder conversar con ustedes sobre estos temas. Encantado de estar acá. Ok, muchas gracias también por esta bienvenida, Lucas. El motivo que nos trae el día de hoy a esta charla, entrevista, conversación, es acerca, como se ha titulado en el flyer, el constitucionalismo en el Perú, en una conversación acerca de nuestras Ujú. instituciones y del poder constituyente. Como bien se sabe, el constitucionalismo es un tipo de corriente dentro del derecho que estudia los procesos de formación de constitución, del poder constituyente y también un poco acerca de las instituciones. En el sentido del contexto peruano, la primera pregunta que quisiera hacer, estimado profesor Lucas, sería, ¿usted cómo ve la tradición constitucionalista en el Perú, por ejemplo? Le pongo un ejemplo concreto. La tradición constitucionalista en Inglaterra es, creo yo, la más representativa y la que más fuerte está. Ahí tenemos la Carta Magna, tenemos, por ejemplo, los filósofos ingleses, Locke, Hume, y toda una larga tradición constitucionalista que prácticamente puede hacer a Inglaterra un país referente en cuanto al constitucionalismo. Pero en Ujú. el caso peruano, por ejemplo, ¿cómo se podría interpretar eso, dada la situación y el contexto actual? ¿Cuál sería su visión del Perú? Por la pregunta, ¿no? Yo voy a contestar seguramente de manera políticamente incorrecta. En el Perú hay mucha gente muy interesada en el derecho constitucional, muchos libros y muchos artículos que tratan de derecho constitucional. Hay un tribunal constitucional que yo creo que es de lo mejor o de lo menos malo que tenemos en el sector público del país. Hay mucho trabajo, mucho interés por el tema constitucional y eso es algo que despierta optimismo de mi parte. Pero yo creo que en general el Perú no tiene una tradición de constitucionalismo, sino que el Perú tiene una tradición de inconstitucionalidad. El Perú tiene una tradición anticonstitucional, por las razones que voy a explicar ahora. Cuando nosotros hablamos de constitucionalismo, tenemos que intentar definir de manera más exacta a qué es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Y dentro del constitucionalismo, si nosotros estudiamos o buscamos enfocarnos o buscamos hacer qué es el constitucionalismo, hay varias cosas que tenemos que mencionar, ¿no es cierto? Primero, la acepción original, la acepción básica de constitución no es una acepción normativa, sino que es una acepción descriptiva. Quien utiliza el término constitución por primera vez es Aristóteles en su libro La Política. También Genofonte probablemente y otros autores de la antigua Grecia. Y cuando ellos hablaban de constitución, no existían constituciones construidas de manera constructivista o constituciones escritas, con un artículo 1, un artículo 2, un artículo 3, sino que cuando los antiguos griegos nos hablaban de que existía una constitución, se referían de que había determinada comunidad política que se regía por reglas. Es decir, va a haber una constitución cuando en la práctica una comunidad se va a regir por reglas que son predecibles y por reglas que son independientes del capricho o la voluntad de poder o el estado de ánimo de quien ocupa el poder en un momento determinado. Entonces, tener constitución, tener estado de derecho, significa que la comunidad se rige por reglas. Eso es constitución. No es tener un documento que de repente va a proclamar la existencia de derechos fundamentales y no va a tener efectividad, ¿no es cierto? Puede haber constitucionalismo sin constitución escrita, como demuestra Inglaterra, que es un país que tiene un gobierno constitucional y no tiene constitución escrita, como demuestra probablemente Israel, que es un país con muchos problemas vinculados a los derechos fundamentales, pero que también tiene un Estado de Derecho, como lo es Nueva Zelanda, como lo es Canadá, como son muchos países, incluso árabes también del Medio Oriente, que tienen un sistema basado en reglas sin tener constitución escrita. Entonces, ¿qué es lo fundamental, qué es lo central para que exista constitución?
Lo central para que exista esta constitución es que el poder se ejerce de acuerdo a reglas, no de acuerdo al capricho. Y para que el poder se ejerza de acuerdo a reglas, tienen que haber garantías de que el gobierno no va a ser ilimitado, sino limitado. ¿Y cuáles son esas garantías? Son garantías institucionales. Lo que mantiene al gobierno limitado es la separación del gobierno o la organización del gobierno de tal forma que el poder es un límite al poder. Y eso se logra a través de instituciones independientes, a través de instituciones que logran controlarse las unas a las otras. Eso se logra a través de la creación de una arquitectura constitucional y no se logra necesariamente a través de la Declaración de Derechos. Y acá es donde vamos a entrar en un terreno potencialmente políticamente incorrecto o a un terreno potencialmente bonito para discutir, ¿no es cierto? Dante, ¿cuál es, te hago una pregunta retórica, el país que tiene la mayor cantidad de derechos reconocidos en su constitución? Es Ecuador. Y Ecuador, por tener un montón de derechos fundamentales reconocidos en su constitución, no es que eso haya convertido a Ecuador en un Estado de Derecho modelo, sino que es un país que ha tenido muchos problemas de autoritarismo. El segundo país con la mayor cantidad de derechos fundamentales reconocidos en su constitución, ¿cuál es? Bolivia. Tener un montón de derechos fundamentales reconocidos en su constitución de Bolivia, ¿hace que Bolivia sea un Estado de Derecho modelo? Tampoco. Es un país que ha tenido problemas de fraude electoral, de autoritarismo, de perseguir y menoscabar a la oposición, de un gobierno francamente autoritario, por no decir dictatorial, que fue el gobierno de Evo Morales. El tercer país con mayor cantidad de derechos fundamentales es uno en Europa, si mal no recuerdo es Serbia. Y después de, que tampoco es un modelo de Estado de Derecho, ¿no? Entonces tenemos Ecuador, Bolivia, Serbia, y después ¿quién viene? ¿No? Acá el horror de todo el mundo, Venezuela, que es el cuarto país que tiene la mayor cantidad de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entonces, la cantidad de derechos que tienes reconocidos en la Constitución no te convierte en un Estado de Derecho. El estándar para medir si es que hay Estado de Derecho, si es que hay constitucionalismo o no lo hay, no es el número de derechos, ni siquiera la definición o ni siquiera cuáles son los derechos que están reconocidos y cuáles no reconocidos, sino la existencia de reglas. Y no pueden haber reglas sin instituciones que determinen que el poder sea limitado. Es decir, acá lo importante es que, como decía James Madison, el inventor del constitucionalismo moderno de los Estados Unidos, una barrera de papel no va a defender tu libertad, sino que la única forma de defender tu libertad es una barrera humana, que la ambición de las personas, ¿no es cierto?, que la ambición del congresista detenga la ambición del presidente, que la ambición del presidente de la Corte Suprema o del presidente del Tribunal Constitucional detenga la ambición del Congreso. Es decir, la idea del constitucionalismo es una idea de liberalismo clásico. Es una idea que se nutre, Dante, que se nutre del famoso ensayo, el famoso texto de la fábula de las abejas, de Bertrand de Mandeville, que te dice, lo que debemos hacer es transformar el vicio privado en una virtud pública, ¿no es cierto? Diseñamos el Estado de tal forma que la voluntad de poder, ¿no es cierto?, la voluntad de protagonismo, la voluntad de ser admirado, todas estas características que llevan a la gente a involucrarse en política, termina motivando precisamente que el poder se ejerza de manera controlada, porque unos políticos van a ver el incentivo de molestar, fiscalizar, controlar a los otros. Entonces, eso es constitución, ¿no es cierto? Un sistema democrático de gobierno que opera con instituciones independientes que tienen garantía de su propia existencia y que son capaces de frenarse unas a otras. El problema del Perú es que durante nuestra vida republicana no hemos sido capaces de crear instituciones capaces de controlarse unas a otras, sino que a lo largo de la historia lo que hemos hecho es que hemos desarrollado una cultura política de despotismo, una cultura política de autoritarismo. Y la cultura política de despotismo y de autoritarismo es lo contrario a la cultura del constitucionalismo. Por eso es que yo digo que en el Perú la cultura política que nosotros tenemos, la tradición que nosotros tenemos, independientemente de los señores magistrados del TC, de los profesores de Derecho Constitucional, de los autores de libros de Derecho Constitucional, que trabajan muy bien y están probablemente buscando construir constitucionalismo en el Perú, la tradición predominante que tenemos es una tradición de autoritarismo, ¿no es cierto?
tuvimos incas, tuvimos virreyes, después tuvimos presidentes, con un poder enorme, capaz de llevarse de encuentro a los demás poderes. Y permíteme, Dante, que me extienda un poco al momento de Normal, comentarte no hay esto. problema. Permítame que me extienda para comentarte un poco mi visión de la separación de poderes en el Perú. En el Perú la separación de poderes es fallida, porque el presidente es un superpoder mucho más grande que los otros poderes y también mucho más grande que los gobiernos regionales y locales. El presidente no solamente maneja las Fuerzas Armadas, no solamente maneja el MEF, ¿no es cierto? Es decir, tiene el dinero y tiene la espada de la fuerza pública, sino que también es el principal legislador del Perú. Este poder legislativo que debería estar siendo ejercido por el Congreso de la República, principalmente, lo ejerce el presidente de la República principalmente. ¿Por qué? Porque en el Perú se aprueban leyes que son como cascarones, leyes que no dicen nada, 2, 3 artículos, y luego salen reglamentos publicados en el peruano con 300, 400 artículos. Y todos los abogados saben, esto es como un cliché entre los abogados, como un mantra entre los abogados, ¿no? No importa la ley, no te preocupes por la ley, el reglamento es lo importante. Prácticamente todos los profesores de derecho te van a decir eso. Todos los abogados ejercientes litigantes te van a decir eso. Porque todo el mundo sabe que la verdadera norma, el verdadero poder legislativo, es el reglamento y no la ley. Entonces hay una desnaturalización radical de la separación de poderes. A mayor abundamiento, el Congreso de la República siempre o casi siempre le otorga facultades legislativas al presidente de la República y luego el presidente de la República aprueba unos paquetazos gigantescos, colosales, de decretos legislativos, que en cuestión de semanas pueden modificar sustancialmente el ordenamiento jurídico en el Perú. Y el Congreso no tiene facultad de cuestionar eso. Y si lo intenta cuestionar, ejerciendo su poder de control político, le van a decir que es obstruccionista, ¿no es cierto? Como vimos durante el gobierno de Martín Vizcarra. Entonces, el Congreso no tiene mucho poder para hacer frente a los actos normativos del presidente de la República. El presidente de la República inclusive puede aprobar tratados internacionales en la mayoría de materias sin pasar por el Congreso. Tratados tan importantes como los tratados de libre comercio, por ejemplo, pueden ser aprobados por el presidente sin pasar por el Congreso. Entonces somos realmente un país ultra presidencialista. Somos un país mucho más presidencialista que los Estados Unidos. En los Estados Unidos el presidente tiene pocos poderes. Sus poderes son básicamente de política exterior, de política interna o algunos temas de regulación de los mercados internos. Pero la mayor parte del poder de policía interno, normativo, ejecutivo, casi todo el presupuesto en Estados Unidos está concentrado en los estados, no en el gobierno federal. Entonces, el presidencialismo latinoamericano, y en particular el presidencialismo peruano, es de lejos el más fuerte del mundo. Es un súper presidencialismo. Quizá comparable solamente con Turquía, con Rusia, con esos países. Es un súper presidencialismo. Y ahora bien, el Congreso no está en condiciones de hacer frente a esto, por varias razones. Porque el Congreso tiene un problema de representatividad. En el Perú, lamentablemente, escogemos al Congreso no en distritos uninominales, sino en distritos plurinominales. ¿Esto qué significa? Significa que en Lima, por ejemplo, escogemos 31 congresistas. Hay más de 20 listas, 31 por 20. Te sale más de casi 700 congresistas en una elección. No es posible estudiar el plan de gobierno o votar informadamente en una elección con aproximadamente 700 congresistas. No es posible hacer eso. Entonces va a haber una elección en la cual nadie está informado, nadie sabe qué congresista representa a quién, y eso es un déficit, un problema de representación. ¿Cuál es la fórmula que yo propongo para corregir esto? Que es una fórmula que le he conversado con muchas personas, no es una fórmula que le he inventado yo, es una fórmula que ya la ha trabajado mucho José Luis Ardón, con quien he trabajado en el Tribunal Constitucional, que es magistrado del Tribunal Constitucional. La fórmula es que se parte el Perú en distritos electorales, 130 distritos electorales, y se escoge un congresista por distrito electoral, de manera tal que las elecciones ya no son de centenares de candidatos, sino que son elecciones donde hay 10 o 15 candidatos por elección, y ahí sí podemos votar de manera informada, y ahí sí sabemos quién es nuestro congresista, ahí sí podemos controlar, fiscalizar a nuestro congresista, ¿no es cierto? Ver cómo vota, estudiarlo, realmente fiscalizarlo.
y ahí hay representación. Más importante todavía, la gente a veces se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay partidos políticos tan fuertes en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no es cierto? Y en el Perú no hay partidos políticos, ¿no es cierto? O la gente en Europa se pregunta, ¿no? Qué bacán que en Italia, que en Inglaterra haya partidos políticos, pero en Italia no hay, qué terrible, ¿no? ¿Por qué es que algunos países tienen partidos políticos y otros no? Es porque algunos países son más responsables, más cívicos, más cultos, y otros menos responsables, menos cívicos, menos cultos. Digamos, el problema es que los peruanos somos unos bárbaros, incivilizados, incultos. ¿Ese es el problema, Dante? No, ese no es el problema. Eso es racismo, es una tontería, perdona el francés, una soncera, una tontería total. Ese no es el problema. El problema es que las malas reglas electorales impiden que hayan partidos políticos en el Perú. Cuando tú tienes un sistema electoral con distritos electorales enormes de representación proporcional, vas a tener fragmentación electoral. Porque un partido muy minoritario que saca el 5%, el 6%, el 10% de la votación, puede meter congresistas igual. Por eso es que el Partido Morado, por ejemplo, que tenía un porcentaje ínfimo de la votación, no debería tener ni un congresista, tiene congresistas. ¿No es cierto? Entonces, el sistema electoral que nosotros tenemos lleva a la fragmentación del voto, impide la consolidación de partidos políticos fuertes. Solamente hay partidos políticos cuando hay un sistema de distritos uninominales. Es decir, el sistema electoral determina y condiciona el resultado. Si nosotros seguimos teniendo el sistema electoral que tenemos, nunca vamos a tener partidos políticos. El sistema electoral que tenemos está diseñado para que no hayan partidos políticos. No somos culpables los peruanos por nuestra cultura. Perdón, se me apagó el micrófono. Sí, Para que haya eso iba a partidos decir. políticos en el Perú. Sí. Para que haya partidos políticos en el Perú es necesario implementar este sistema de los distritos uninominales. ¿Por qué? Porque ahí, para tener una bancada, no basta ser tercero o cuarto. Tienes que quedar primero en un montón de pequeñas elecciones. Porque cada elección te da un congresista. Tienes que quedar primero. Entonces, para sobrevivir, todos los partidos de izquierda se van a unir y van a tener que formar un partido de izquierda institucional. Ya no un partido de izquierda de caudillos, una chacra, sino un partido de izquierda de verdad, ¿no? Institucional. Igual con los partidos de derecha o los partidos conservadores. No van a poder ser chacras. Van a tener que unirse y hacer un partido de derecha institucional, de verdad, como el Partido Conservador, los Tories, como el Partido Republicano, cojan ustedes, ¿no es cierto? Entonces, es el sistema electoral el que tiene la llave de la configuración del sistema político en el Perú, ¿no es cierto? Y el sistema electoral es el que permitiría eventualmente que el Congreso le haga frente, que frene de manera significativa al presidente. Otra reforma que es importante. Es dañino que el Congreso se renueve siempre totalmente al mismo tiempo de la elección presidencial. ¿Por qué? Porque si el Congreso se renueva al 100% con el presidente, lo que termina ocurriendo es que hay un partido político que participa en la elección general, gana o pierde, tiene un resultado determinado, y una vez que termina la elección general no tiene nada que hacer hasta la siguiente elección general, que es en 5 años. Entonces, ¿el partido político qué hace? Entra en hibernación, cambia de nombre, cambia de ideario, cambia de símbolo, cambia todo, se subasta al mejor postor y a los 5 años reaparece con otro nombre, ¿no es cierto? Miren, yo no tengo nada contra los políticos que voy a mencionar, pero hagamos una reflexión, ¿no es cierto? El partido político Victoria Nacional del señor Forsyth, ¿cómo se llamaba antes ese partido? Restauración Nacional, era un partido evangélico. ¿Tiene algo que ver el partido evangélico con el partido de centroizquierda, medio caviar del señor Forsyth? No tiene nada que ver. Es decir, mutó, ¿no es cierto? El mismo partido Avanza País, por ejemplo, que era un partido de centroizquierda, un partido rojo de izquierda, también mutó y terminó siendo un partido empleado por el señor Hernando de Soto, donde varios liberales, incluso grandes amigos míos, postularon al Congreso, ¿no es cierto? Entonces, el fenómeno de los vientres de alquiler en el Perú no es la excepción, es la regla general. Los partidos políticos se subastan al mejor postor. Es así. Cualquiera que niegue esto
está viviendo, no sé en qué país está viviendo, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esto, la fórmula de solución es establecer que el Congreso debe renovarse por mitades o por tercios, de manera tal que los partidos políticos tienen que trabajar de manera permanente. No es que después de la elección entren en hibernación y se subastan al mejor postor, sino que trabajan de manera permanente. Y ojo, yo no estoy negando que hay partidos políticos que de verdad trabajan bien en Perú, ¿no? Seguramente el Partido Aprista Peruano tiene su doctrina, el PPC seguro tiene su doctrina también, ¿no? Y habrán eventualmente otros partidos, quizá incluso el Fujimorismo también, que tienen una línea, ¿no? Más o menos más predecible de lo que van a hacer. Pero yo me inclino a pensar que los partidos que tienen una línea, buena o mala, pero una línea, son la excepción y no la regla, ¿no? Entonces acá realmente hay mucho trabajo que hacer. Y luego, no solamente hay un problema con el Congreso, sino que también hay un problema con el sistema de justicia. En el Perú los jueces son muy débiles. Los jueces en el Perú no están en condiciones, no realistamente no están en condiciones o no desean o no pueden o no se sienten con el respaldo necesario para tomar decisiones muy importantes y, por ejemplo, frenar significativamente al presidente de la República. Los jueces en el Perú son muy tímidos. Van a buscar la improcedencia, van a buscar hacer una sentencia lo más neutra posible. Digamos, los jueces no cumplen su rol necesariamente de frenar el poder. Excepcionalmente habrá algún juez valiente que quizá lo va a hacer, pero la percepción que hay es que los jueces en el Perú no están empoderados. Tengo esa percepción. ¿Y por qué es que no están posiblemente tan empoderados como podrían? Porque muchos de ellos son provisionales. Una cantidad enorme de jueces en el Perú son provisionales y ellos pueden, de manera relativamente imprevista, cambiar de posición. Los jueces que no son provisionales, que son titulares, también son frecuentemente cambiados de posición. Es decir, los presidentes de las Cortes Superiores en el Perú tienen un poder muy grande sobre los jueces que están de ellos y permanentemente los cambian como quien mueve a los peones, a los alfiles, en un tablero de ajedrez. Entonces, un juez que no tiene estabilidad, inamovilidad en su cargo, es un juez disminuido. Los jueces deberían tener una estabilidad muchísimo mayor en su despacho. Además, también es importante desde mi punto de vista que los jueces sean escogidos de manera más transparente. Lamentablemente hemos optado por un sistema de elección de jueces un poco corporativista, donde los jueces escogen a otros jueces, los fiscales escogen a otros fiscales, los colegios de abogados escogen también a jueces y fiscales, y realmente esto es poco transparente. Hay conflictos de interés. Las universidades públicas, las universidades privadas, los colegios de abogados no son instituciones con legitimidad democrática para escoger a los jueces que son de los funcionarios públicos más importantes que hay en un Estado de Derecho. Entonces realmente no es transparente. La elección de los jueces debería transparentarse radicalmente a través de un sistema ya de mucho más alto nivel, donde quizá el presidente los nomina y una comisión del Senado o del Congreso los va a confirmar. Y en un sistema de este tipo la discusión es más transparente, es en un nivel más alto. Probablemente el juez que sea escogido sienta que tiene más capacidad para tomar decisiones polémicas, ¿no es cierto? Entonces necesitamos darle más dignidad al cargo de juez, más estabilidad al cargo de juez, para permitir que los magistrados del Poder Judicial ejerzan la labor que están llamados a ejercer en un Estado de Derecho como corresponde. Y a esto se suma una reforma también muy importante de las altas cortes de justicia, ¿no es cierto? Tenemos una Corte Suprema con un montón de salas y más de 40 magistrados. A veces hay, inclusive hay a veces contradicciones entre unas salas y otras. Y lo que dice una sala suprema, un juez de primera instancia lo puede anular en un amparo. Entonces realmente hay tantos magistrados, se contradicen, se puede anular, no parece una verdadera Corte Suprema, ¿no es cierto? Y luego tenemos el Tribunal Constitucional, que está compuesto por magistrados muy respetables que probablemente trabajan muy bien,
pero es un tribunal constitucional que tiene el periodo de gestión más corto en todo el mundo. No hay ningún TC que tenga un periodo de gestión tan corto como el peruano. Entonces, rápidamente se vence el periodo de gestión de los magistrados del TC y están también sumidos en una situación de inestabilidad en el cargo que les puede quitar independencia. Y además el TC del Perú resuelve decenas de miles de casos al año y la Corte Suprema todavía más. Entonces, estas son cortes donde los magistrados no redactan las sentencias, posiblemente ni siquiera las leen del todo, porque es humanamente imposible leer tantas sentencias, ¿no es cierto, Dante? Es posible humanamente leer 500 sentencias en un día. Tú y yo y todos sabemos que no se puede leer 500 sentencias en un día. Y hay días que el TC publica 500 sentencias. Entonces, aparentemente se están publicando sentencias que los magistrados no leen. Es un sistema fallado. Una alta corte de justicia no está hecha para publicar decenas de miles de sentencias al año. Está hecha para publicar 200, 300 sentencias al año, cada una de las cuales debería ser trabajada de manera personal y detallada por los magistrados. Entonces, lo que necesitamos en el Perú para construir una cultura de constitucionalismo es una reforma radical del Estado, una reforma radical de las reglas, porque el comportamiento de las personas está determinado por las reglas. Un principio básico de la economía es que los incentivos importan. Y mientras tengamos malas reglas, vamos a tener un mal resultado. Yo siempre digo que si nosotros vamos a un país desarrollado, escojan ustedes cuál les gusta. Puede ser Estados Unidos, puede ser Suiza, puede ser Japón. Ustedes escojan su favorito. Y si a ese país desarrollado le ponemos las reglas peruanas, ese país desarrollado muy rápidamente colapsaría y pasaría a ser un país pobre. Porque lo que mantiene al Perú en la mediocridad son las malas reglas. Necesitamos eliminar las malas reglas y la creatividad de los peruanos va a hacer que el Perú crezca de una manera enorme, ¿no? Entonces, esas serían mis reflexiones iniciales, Dante. Perdón si es que he hablado mucho. Tu micrófono, Dante, tu micrófono. Ya, ok, disculpa, no me había fijado en eso. No te preocupes, en realidad esto parece una clase un poco de respondiendo a la pregunta ¿qué está mal en el Estado peruano, no? Y la respuesta es que casi todo, según lo que acabas de decir. Mira, Bueno, casi todo. No. casi todo se podría intuir, ¿no? O sea, suponte que hay un chico que no conoce estos temas y quiere averiguar y viene y te escucha. Yo creo que más que un discurso alentador, justamente como tú lo decías, puede ser un discurso políticamente incorrecto y podría salir una persona muy desalentada al darse cuenta de que en realidad, como bien mencionaba quizás Hernández de Soto, vivimos en un estado fallido. Bueno, yo diría un estado mega fallido, personalmente, por la descripción que acabas de hacer según tu exposición, ¿no? Y mira, Bueno, dijiste varias cosas y... ¿Sí? no, que hay países más fallidos que otros, ¿no? Pero igual es fallido. Sí, y yo creo, mira, y como esto es un tipo de entrevista conversatorio, voy a tratar de hacerlo un poco más picante acá, ¿ya? En el sentido de que, a Ya. ver, quizás puede ser una crítica o acotación para interactuar un poco mejor acá. Tú mencionaste una parte de que en realidad la cultura no es un problema y después en la otra dijiste que en realidad son la conducta, pero que la conducta está antecedida por la regla, ¿no? Y mira, Ujú. y trayendo un poco quizás el contexto de lo que ha pasado, el físico Modesto Montoya, el día de ayer, si es que no me equivoco, tuvo unas declaraciones que, bueno, yo como físico y intelectual académico lo respeto, pero también critico sus declaraciones, en donde él decía de que en realidad lo que importa en un país es la cultura, y él ponía el ejemplo, ustedes vayan con los alemanes, con los japoneses, ellos no roban, ellos no mienten, y aquí en el Perú decían, ¿no? Los serranos no mentimos. Y mencionaba Chimbote, yo personalmente soy de Chimbote y me dolió un poco eso, para ser sincero. Dijo que los chimbotanos tenían otra cultura, ¿no? Pero mira, hay justamente un libro interesante que se llama ¿Por qué fracasan los No, países? En donde te menciona que en sí la parte histórica y la parte cultural que tenemos los latinoamericanos o Hispanoamérica en realidad es muy determinante al sentido de ver también la conducta y el comportamiento que tenemos, ¿no? O sea, tú mismo lo dijiste. ujú. Antes tuvimos un inca, después un virrey, yo después no creo que tuvimos presidentes, sino caudillos, no presidentes o no personas que merezcan el título de presidente en sí. Entonces arrastramos una larga
tradición de mal estado, por así decirlo. Creo que desde el estado inca, haciéndole unas críticas propiamente al estado inca, ¿no? Entonces yo creo en ese sentido que la cultura y la historia, mejor dicho, sí importaría. Y mencionaste acerca de las reglas, de las malas reglas que regulan la conducta. Y justamente, trayendo a colación esto, estaba educándome, viendo un poco videos de tu padre en la Universidad Francisco Marroquí, si es que no me equivoco, hace un par de Ujú. años, muy buenos, por cierto, en donde él menciona acerca de las fuentes del derecho, la conducta, las reglas, ¿no? Y él decía en realidad que no necesariamente las reglas tienen que ser un reflejo de la realidad, abocándonos un poco a las fuentes del derecho. Sí, o sea, no es que escribimos algo, derecho positivo, escribimos algo y se va a cumplir en la realidad. O sea, escribimos una regla donde hay incentivos y necesariamente esto pasa, sino que también una de las fuentes del derecho es la costumbre. Entonces, ¿tú qué responderías ante estas dos acotaciones? Por ejemplo, uno, ¿crees que de verdad la cultura queda mayormente o totalmente excluida de un proceso para ver si tenemos un buen o mal estado? Y el segundo, acerca de las reglas que se ponen en el papel, ¿no? O sea, tú consideras, y para traerlo a colación también con lo que se habla actualmente de la nueva constitución, ¿tú crees que un cambio de reglas que mejoren los incentivos, independientemente de otras cosas, haría mejorar la conducta? O sea, ¿crees ahí en el derecho positivo tú? A ver, gracias Dante por las preguntas que están interesantes, ¿no? A ver, en primer lugar, yo creo que estos comentarios del señor Modesto Montoya son condenables, ¿no? En el fondo son comentarios racistas, o ya ni sé cómo calificarlos, pero es condenable y pseudocientífico y me genera rechazo que gente en el siglo XXI siga diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora bien, ¿no? Con relación al otro tema, no hay que, a ver, tenemos que estudiar los fenómenos sociales con la complejidad que requieren, ¿no es cierto? Las reglas jurídicas son manifestaciones culturales. Hay una cultura jurídica distinta en los Estados Unidos y en Alemania que es diferente a la de América Latina. Y esa diferente cultura jurídica tiene que ver con diferencias de la cultura en general. Entonces, cuando decimos que las reglas son lo determinante, detrás de las reglas siempre hay manifestaciones culturales también, ¿no es cierto? El problema que yo tengo con la cultura, Dante, es que cuando se habla de cultura, se está hablando de un fenómeno muy ambiguo. Entonces, echarle la culpa a la cultura es, desde mi punto de vista, el equivalente intelectual de patear el tablero y decir, ya me aburrí de jugar. Porque la cultura es todo y a la vez no es nada. Entonces, es una especie de renuncia a realmente intentar identificar cuáles son los factores que llevan a un buen resultado o que llevan a un mal resultado. Porque todo es cultura, ¿no es cierto? La gastronomía es cultura, la religión también, el derecho también, la forma de conducir también, la forma de hablar también, ¿no es cierto? Las relaciones de familia también, la economía también. Entonces, un concepto que lo abarca todo, de alguna manera no lo abarca nada, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me parece, a veces es como el cajón desastre de las ciencias sociales, ¿no? Todo es la cultura, Es ¿no? como si Y muchas fuera, veces es eh, como si fuera una válvula de escape, o sea, como es, quizás diría Freud, un mecanismo de uh, defensa, ¿no? O sea, no saben responder ante algo, es la cultura, algo así, a veces, por a, así decirlo. a veces, a veces me da la impresión inclusive que es como una especie de excusa para no establecer reforma, ¿no es cierto? El culpable no somos nosotros, no somos nosotros los culpables, no somos nosotros los responsables. Los responsables son los incas y los conquistadores que determinaron que tuviésemos una mala cultura, entonces ya estamos fregados, ¿no es cierto? Hay una especie de determinismo histórico, determinismo dialéctico en todo esto que me parece anticientífico, ¿no es cierto? Hay un determinismo. Y por otro lado, del lado de los anglosajones, a veces hay una especie de superioridad étnica incluso, que ellos dicen nosotros somos superiores porque tenemos una cultura superior, ¿no? Los americanos a veces caen en ese tipo de argumentos un poquito racistas también. A veces caen en esos argumentos los autores norteamericanos. Entonces me parece que hay que tener muchísimo cuidado con la cultura. Evidentemente, todo es una manifestación cultural, pero hay que entrar a más detalle.
Y eso es precisamente lo que hacen los autores de este libro que tú mencionabas, ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Cuando Acemoglu y Robinson escriben ese libro, no le echan la culpa a la cultura como un cajón desastre, sino que lo que ellos dicen, los países que tienen un mejor resultado son países en los cuales los colonizadores eh, vivieron en el país, ¿no es cierto? Entonces, como vivieron en el país, hubo un incentivo para desarrollar más derechos, más instituciones, lo que ellos llaman instituciones inclusivas, y dan un montón de ejemplos. Mientras que los otros países que fracasan son países donde por razones geográficas los colonizadores se morían. Entonces, como se morían, realmente nunca llegaron a colonizar, ¿no es cierto? Entonces, el argumento de Acemoglu y Robinson tiene que ver con el grado de inversión que los colonizadores realizaron en la colonia como consecuencia de la mortalidad que podían tener los colonizadores en estos países. Y básicamente la conclusión a la que llegan es que como los colonizadores europeos se morían de malaria en los trópicos, los países tropicales son más pobres. Ese es básicamente el argumento de Acemoglu y Robinson, ¿no? Que es un argumento interesante, pero posiblemente incompleto también. Y por supuesto el mundo es complejo. Y por supuesto el derecho es el derecho de verdad, no el derecho escrito. Hay una diferencia entre derecho real, que es el derecho concebido como obligatorio, sentido como obligatorio, y el derecho de los libros de derecho. Por eso tenemos informalidad, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, Dante, tienes toda la razón. Lo que importa es cambiar las reglas materiales, no necesariamente cambiar las reglas formales. Sí, quería entrar en esa especie de crítica, un poco contradicción, ¿no? Para hacer un poco más amena la conversación. Sí, Uh -huh. justamente como tú decías, yo personalmente, yo sí soy partidario de que quizás cambiando algunas reglas, normas o cuestiones constitucionales se pueda mejorar, ¿no? Por eso yo soy partidario en esta ocasión de la reforma constitucional o reforma parcial de la Constitución en vez de una reforma total, que es lo que quizás quieren algunos grupos de izquierda. Uh -huh. Y relacionando eso ahora con lo último que estás diciendo, por ejemplo, un gran poder que tenemos nosotros, el pueblo, como usualmente se dice, ¿no? Que yo personalmente considero que es una metáfora colectivista, aunque también uso el término en sentido no académico, eh, es el poder constituyente, el que tenemos nosotros, quienes somos el pueblo, para poder cambiar una constitución o validar esta también, ¿no? Como se dice. En ese sentido y en el contexto de que se está viviendo un tipo de momento constituyente, como quizás lo diría Javier Díaz Canseco, y también en toda Latinoamérica, ojo, porque estoy viendo que ese fenómeno es general. O sea, está viviéndose en Chile, en Colombia puede ser que también, ¿no? Con las lamentables muertes, también abuso policial de parte del Estado. Muchas otras partes de Latinoamérica están ahora en algo que se llamaría momento constituyente. Desde tu punto de vista, en el sentido teórico, más que todo teórico, porque si es que hablamos de práctica, un poco de datos, quizás ahí pueden haber distintas diferencias, ¿no? Pero desde un punto de vista constitucionalista, ¿qué tan válido podría ser resultar o que la población pida, o que buena parte, o que alguna parte, mejor dicho, para ser más preciso, de la población pida un cambio de constitución, alegando también el llamado poder constituyente? En el caso peruano, porque, por ejemplo, en Chile ha pasado eso, y el día de ayer, si es que no me equivoco, el Mercurio sacó una publicación, o hoy día creo que fue, que yo la miraba y decía, qué desastre. Mencionaba que 96 constitucionalistas que van a participar, o 96 constituyentes, creo, no recuerdo el término específico, que iban a participar en la redacción de la nueva constitución, estaban en contra de las inversiones extranjeras y querían prohibirlas o reducirlas. Entonces eso personalmente me pareció una catástrofe total para Chile, ¿no? Pero, como se dice, es el poder del pueblo, es el poder constituyente. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a estos fenómenos sociales también llamados? Gracias, Dante. A ver, eh, el proyecto del constitucionalismo consiste en eliminar todos aquellos espacios de poder ilimitado, ¿no es cierto? Es decir, lo que busca el constitucionalismo es que todo acto de poder sea justificado, todo acto de poder sea susceptible de ser revisado. Ese es el proyecto
del constitucionalismo. Entonces, el constitucionalismo ha avanzado hacia una situación en la cual incluso los procesos de modificación de la Constitución, parcial o total, son susceptibles de revisión y no generan espacios de poder absoluto, ¿no es cierto? Si es que nosotros vamos a cambiar la Constitución, el cambio de Constitución debería poder llevarse a cabo conforme a reglas preestablecidas, ¿no es cierto? El cambio de la Constitución debería poder llevarse a cabo respetando normas democráticas, respetando el procedimiento preestablecido y respetando también ciertos principios que constituyen el núcleo duro del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Si es que el pueblo organizado como poder constituyente quiere eliminar la separación de poderes, eso no lo podemos permitir. Si es que el pueblo organizado como poder constituyente quiere eliminar la libertad religiosa, por ejemplo, y perseguir a las minorías religiosas, eso no lo podemos permitir. Si el pueblo organizado como poder constituyente quiere eliminar la libertad de expresión, tampoco lo podemos permitir. Es decir, la voluntad popular es importante en una democracia, pero no es absoluta y tiene límites. Y eso es el camino que ha construido el constitucionalismo. Entonces, el constitucionalismo no es en verdad compatible con la generación de espacios donde se va a considerar que el pueblo tiene un poder absoluto. Y el problema con la figura de la Asamblea Constituyente es que cuando se habla de Asamblea Constituyente, no de reforma de la Constitución, sino de Asamblea Constituyente, lo que se está queriendo dar a entender o lo que se está queriendo transmitir es que hay que darle poder absoluto al pueblo para construir una Constitución desde cero. El poder constituyente, según lo teorizado por Carl Schmitt, que era un jurista nazi, fascista, es el plenipotenciario del pueblo, un poder que no conoce límites. Entonces, quien te dice, yo no quiero reforma de la Constitución, yo quiero poder constituyente, digamos, ¿cuál es la diferencia entre una reforma de la Constitución y el poder constituyente? La diferencia es que uno está obligado a respetar reglas formales, respetar el procedimiento preestablecido, y materiales, respetar el Estado de Derecho, ¿no es cierto? La Asamblea Constituyente, en cambio, no conoce reglas. El poder político puede menoscabar la democracia, creando todo tipo de reglas que no están previamente previstas. Ahí sería preciso diferenciar entre asamblea constituyente, que es el término correcto, ¿no? Asamblea Popular Constituyente y poder constituyente. Bueno, el poder constituyente originario, que es el poder constituyente de la Asamblea Constituyente, es un poder que no conoce límites. El poder constituyente derivado, que es el poder constituyente de la reforma constitucional, de la enmienda constitucional, es un poder que va a conocer límites. Entonces, el análisis es el siguiente, Dante. Quien te propone Asamblea Constituyente te está pidiendo generar un espacio de poder absoluto. Y eso es una paradoja bastante cruel. ¿Por qué? Porque una constitución se supone que su objetivo es impedir el poder absoluto. Entonces, para hacer una constitución, vas a crear un espacio de poder absoluto, pese a que podrías hacer una constitución sin crear un espacio de poder absoluto. El que pide Asamblea Constituyente no está interesado en el contenido de la reforma constitucional. Está interesado en el poder, en concentrar el poder, en obtener el poder. Ese es el interés que tiene. Entonces, intuitivamente y lógicamente, lo debemos rechazar. Si estamos nosotros en debatir el fondo de una reforma constitucional, debatamos el fondo de una reforma constitucional. Pero muchas veces no quieren debatir el fondo. Quieren obligarnos a crear un espacio donde el poder se puede concentrar. Y eso es incompatible con el objetivo del constitucionalismo. Entonces acá lo cruel es que están destruyendo el Estado de Derecho con algo que suena constitucionalista, pero es algo inconstitucionalista. Digamos, las asambleas constituyentes son inconstitucionalistas. Estoy acuñando un paradoja. Término, ¿no? Existe, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué son inconstitucionalistas? Porque te llevan a la situación que es la contraria a la que una constitución tiene que generar, pues. En vez de controlar el poder, lo concentran. Tanto así que hemos visto lo que ha ocurrido en varios países como Venezuela, ¿no? Que la Asamblea Constituyente niega lo que dice el Congreso, niega lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no es cierto? Es decir, tienes una especie de suprapoder encima de todos los demás poderes. Es lo contrario
a lo que debe haber en un Estado constitucional. Y no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. No se puede justificar. Si crees en el gobierno limitado, no puedes estar a favor de una asamblea constituyente, ¿no? Máxime, y acá ya haciendo un comentario de repente un poco más político, máxime si es que el proyecto de asamblea constituyente que nos están planteando es un proyecto que se está amenazando que se va a llevar a cabo independientemente de la voluntad del Congreso, independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional. Es decir, quieren generar un proceso constituyente por decreto, por decisión ejecutiva. Y eso es inaceptable. Eso ya lo dijo incluso la Comisión de Venecia en un informe muy bueno. La Comisión de Venecia es una comisión que forma parte del Consejo de Europa, la misma entidad que controla o de la cual depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Comisión de Venecia elaboró un informe a pedido de la OEA donde condenó la Asamblea Constituyente de Venezuela precisamente por esta razón. ¿No es cierto? Entonces, Asamblea Constituyente es válido cuando estás creando un nuevo Estado, cuando realmente tienes que construir algo desde cero. Ahí Asamblea Constituyente. Pero si ya tienes un Estado constitucional, ¿para qué vas a concentrar el poder? No tiene ningún sentido. Es un acto de autodestrucción, de mutilación del Estado de Derecho. Y es inaceptable. Y no lo podemos permitir. Entonces, mira, hay algo interesante y paradójico que yo, ya quizás metiéndonos un poco también al tema político un poco, encuentro muchos eslogan acerca del cambio de constitución, ¿no? Por ejemplo, hay dos principalmente. Uno que decía que, por ejemplo, solo el pueblo salva al pueblo. O somos del pueblo y queremos hacer eso por el pueblo, ¿no? Y el segundo, el segundo eslogan que usualmente me encuentro con muchos, no digo todos, ¿ah? Porque creo que generalizar siempre es negativo, con muchos colectivos o personas o grupos que desean un cambio de constitución, es a cambiarlo todo con algo nuestro, porque alegan que las constituciones hechas, hechas en este caso del fujimorismo, no representa el pueblo, no representa el sentir del pueblo, ¿no? Pero en una parte yo también me pregunto, y es un poco paradójico, porque ellos quieren más poder para el pueblo, pero a veces quizás este llamado pueblo no puede tomar las mejores decisiones, ¿no? Y yo pongo un ejemplo muy concreto, por ejemplo, Vizcarra, en su tiempo de presidente de la primera mitad del año pasado, tuvo una popularidad enorme que desbordaba prácticamente el 50 al 60%, porque tenía medidas populistas y era aceptado por el llamado pueblo, ¿no? Pero si uno ve la historia de lo que pasó, fue el garante de la destrucción de las instituciones. Entonces, ¿cómo supuestamente el pueblo, que es el que debería decidir, decide muchas veces mal, muchas veces, no digo todas, muchas veces mal, y a veces se condena a sí mismo, ¿no? Entonces, y ya un tipo de pregunta o solución, porque a mí también a veces quizás cuando critico algo me gusta tratar de brindar una solución a pesar de que es un poco complicado. ¿Tú cómo ves una posible solución respecto a este tema? Porque, por ejemplo, en mi visión, y esto ya es un comentario meramente personal, yo considero que en el caso hipotético de que gane la señora Fujimori y de que no, ella no quiere un cambio de constitución porque ella defiende a capa y espada la constitución del 93, para ella es una Biblia, considero yo, que hay que seguir al pie de la letra. Muchos colectivos quizás de izquierda o que pregonan el cambio de constitución van a seguir insistiendo, 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 porque según ellos o según su lógica, esa constitución del 93 no es del pueblo, y quieren una constitución del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, ¿no? Entonces, no sé, yo digo, por ejemplo, una posible solución sería quizás dar pie a algunos cambios, pero con algunas restricciones, o sea, que no se dé un cambio total, ver un poco quizás lo que Agustín Laje, con quien discrepo en muchas cosas, llama batalla cultural. O sea, ¿cuál sería una posible salida? Porque yo creo que los grupos de izquierda o varios grupos van a continuar insistiendo para tener un cambio de constitución y muchos no van a parar hasta tenerlo, como pasó en Chile, por ejemplo, que presionaron, presionaron, presionaron y al final está este resultado. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que innegablemente hay un interés muy grande, hay un proyecto político. A ver,
me estás poniendo en una situación, Dante, en la cual es inevitable que haga un comentario de tipo político, ¿no? Pero a ver, voy a intentar expresarme de la mejor forma posible. Cuando Ok. uno revisa las constituciones y revisa data, estadística de las constituciones, se advierten varias cosas interesantes. Eh, los países con las constituciones más largas cambian sus constituciones con más frecuencia que los países con constituciones más cortas. ¿Ya? Los países con constituciones más largas son más pobres que los países con constituciones más cortas. Y los países con constituciones más largas son más corruptos que los países con constituciones más cortas. Y de manera dramática, la relación entre estos variables es bien dramática. Entonces, ¿cómo interpreto yo estas variables? Hay dos tipos de constituciones, en verdad. Constituciones mínimas, que buscan definir un mínimo denominador común, básicamente establecer la estructura del Estado que garantice que el poder controle el poder, por un lado, y por otro lado, digamos, también garantizar los derechos fundamentales más importantes de la persona humana, pero en un nivel mínimo. Es decir, una constitución mínima y por encima de eso ya va a operar la democracia, ¿no? Estas constituciones van a ser muy cortas, muy simples, la gente las va a entender, la gente las va a seguir y no se van a tener que cambiar fácilmente. Pero luego hay otro tipo de constituciones, ya constituciones más largas, que reproducen un modelo de gobierno, ¿no es cierto? Y estas constituciones largas que reproducen un modelo de gobierno, de alguna manera ahogan la democracia. Porque si es que yo todo mi modelo de sociedad lo vuelco en la constitución, cuando yo pierdo el poder político y mi oponente tiene el poder político, mi oponente no puede hacer nada porque toda mi visión del mundo ya está en la constitución. Entonces, la única alternativa que el oponente tiene es cambiar la constitución. ¿Verdad? ¿Me sigues, Dante, el argumento? Es decir, una constitución tiene que ser corta, mínima, mantener solamente lo fundamental para preservar la libertad y el Estado de Derecho, no reflejar tu visión del mundo. Porque si tú quieres la visión del mundo que tienes en la Constitución, esa va a ser una Constitución que va a durar poquísimo, una Constitución que va a generar conflicto y una Constitución que no va a permitir que la democracia funcione. Y además va a ser una Constitución que va a generar un efecto del péndulo, ¿no? Los perdedores de hoy quieren cambiar la Constitución y luego los perdedores de mañana la quieren cambiar y vas pasando de péndulo a péndulo. Y eso es lo que pasó en América Latina, que tiene tantas constituciones. Entonces las constituciones no están hechas para cambiarse. No estamos hechos para reformar el país todo el tiempo, menos aún para reformarlo ideológicamente. Porque los grupos que están queriendo cambiar la constitución lo están haciendo porque quieren hacer una constitución que plasme su visión del mundo, ¿no es cierto? Su visión de los derechos de los indígenas, su visión del derecho del trabajo, su visión del género, ¿no es cierto? Su visión de todo. Lo que está Una ahí constitución. criticada, ¿no? El racionalismo constructivista tan criticado y tan puesto a prueba en la actualidad. Entonces, ceder a este tipo de presiones, ceder a estas constituciones contemporáneas que lo que buscan es una visión del mundo plasmada en la Constitución, es una receta para el conflicto, la inestabilidad y el quiebre permanente del Estado de Derecho. Y en realidad lo que está ocurriendo, desde mi punto de vista, y este es el comentario político, es que en América Latina la Guerra Fría nunca terminó, porque Cuba, que es la Unión Soviética de América Latina, nunca cayó. Es decir, el muro de Berlín en América Latina nunca cayó, la cortina de hierro nunca cayó, sigue ahí la cortina de hierro en América Latina. América Latina sigue dividido y ha estado dividido por décadas entre países democráticos y países autoritarios. Y los países autoritarios saben que solo pueden sobrevivir agrediendo permanentemente a los países democráticos. Antiguamente la agresión se daba a través de movimientos armados, de guerrillas, ¿no es cierto? Cuba, ¿qué cosa hacía? Fomentaba una guerrilla en Nicaragua, que se apoderó de Nicaragua. Fomentaba una guerrilla en Colombia, que era las FARC, ¿no es cierto? Fomentaba una guerrilla en el Perú, que era el MRTA. Fomentaba una guerrilla en El Salvador, que generó una guerra civil muy sangrienta en El Salvador. Y luego hubo un acuerdo de paz y todo también. Pero la estrategia de Cuba era generar conflictos armados en los diferentes países de la región. Hoy en día ya no son tan abiertos, pero siguen con la misma estrategia básica.
agredir, generar conflictividad en los diferentes países de la región, a través de la creación de movimientos políticos que buscan desestabilizar la democracia, generar protestas, generar conflictos, a veces violentos, en los países democráticos de la región. Y hemos visto cómo grupos vinculados a Cuba y Venezuela han generado conflicto político en Chile, Colombia y Perú, que son probablemente los 3 países democráticos más importantes, o están entre los 3 países democráticos más importantes de América del Sur, ¿no? De Hispanoamérica. Entonces eso, es una guerra fría lo que está ocurriendo. La guerra en el siglo XXI es así, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. Digamos, ¿crees tú, Dante, que realmente de manera espontánea el pueblo de Santiago de Chile destruyó el metro de Santiago de Chile en un par de horas? ¿No? Ahí hay algo más acá detrás, ¿no es cierto? Hay un manejo muy sofisticado de la información, un manejo muy sofisticado de tácticas políticas, ¿no? Y estas son operaciones básicamente de guerra irregular. Y tenemos que reconocer eso, ¿no? De Mira, repente van a pensar algunos que soy un poquito conspiranoico, ¿no? Pero no, no. Cuando cayó Evo Morales en Bolivia, ¿cuántos cubanos encontraron que tenían, un cubano tenía 10 pasaportes y tenía 10.000, 20.000 dólares en efectivo ahí en una mochila, ¿no? Esas cosas se han verificado, ¿no? mira, lo que tú dijiste quizás pueda sonar un poco chocante para muchos, ¿no? ¿Cómo la Guerra Fría va a Mm. continuar aquí en Latinoamérica? Pero si es que Continúa. me lo pongo a pensar desde ese punto de vista, y quizás digo sí, pero otro tipo de guerra, aunque claro, más que conspiranoico, mira, yo te corregiré ahí, diría que un terreno muy especulativo, que es algo distinto. En la especulación puede haber un poco de lógica, puede haber un poco de razonamiento, pero no hay una certeza total en ese sentido, No, ¿no? es que es una interpretación de la realidad, pero yo creo que hay evidencia, ¿no? Hay evidencia Sí, de eso. yo me comencé a interesar un poco por estos temas, te comento ya por Pancho Tudela. Vi una entrevista de él con Ujú. Miklos Lucas, que bueno, lo recomiendo aquí a a la audiencia, donde habla de la supervivencia de Occidente y este tipo de ataque o cultura a Occidente, que también a veces repite el AG, ¿no? Y mira, lo que tú estás diciendo me llevó a una reflexión. ¿Será acaso de que el proyecto del constitucionalismo que nació en el siglo X, en los siglos XVII, XVIII, y que tenía como efecto, o sea, no el liberalismo en sí, porque el liberalismo también tiene esa faceta de limitación del poder, pero yo considero que quien tiene la primicia, quien tiene la potestad de decir yo nací para limitar el poder, es propiamente el constitucionalismo, que tiene muchas cosas liberales, eso sí. Entonces, yo pensaba, ¿será acaso de que el proyecto constitucionalista de los ingleses, de la ilustración inglesa, de los americanos, dos cosas, o ha fracasado en América Latina o nunca se ha puesto a cabo esa empresa? Porque incluso tu padre, Enrique García, dijo algo que me llamó mucho la atención. En Perú nunca hubo Estado de Derecho, según él, porque el Estado de Derecho limita el poder. El Estado de Derecho no es un reflejo del poder. El Estado de Derecho permite que haya libre comercio. El Estado de Derecho permite que haya instituciones fortificadas, fuertes, y hace que un país verdaderamente se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, no sé, esa pregunta quizás final, ¿tú crees que el proyecto, la empresa del constitucionalismo, ya quizás una pregunta un poco filosófica también, ¿no? ¿Ha fracasado aquí en Latinoamérica o es que acaso nunca se hizo? Bueno, yo creo que empezamos a hacerlo y por diferentes motivos históricos no avanzamos mucho. Es decir, se hizo una parte del primer piso y luego más o menos se abandonó la construcción. Pero no hay ninguna razón por la cual estamos predeterminados o predestinados al fracaso, sino que lo que ha habido es que ha habido una sucesión de frustraciones que son consecuencia del hecho de que no se ha podido crear, no se ha logrado una reforma del Estado que permita realmente generar un Estado de Derecho en América Latina. Y lo que ha habido en América Latina son situaciones de mercantilismo, situaciones donde los agentes económicos compiten no sirviendo al consumidor, sino sirviendo al Estado, mercados sin libre competencia, leyes que no se aplican de manera equitativa o igual entre las personas,
múltiples situaciones de privilegio y de proteccionismo, y al final regímenes oligárquicos. Y acá eventualmente tendremos o tengo una coincidencia con algunas personas de izquierda. El problema de América Latina es que los gobiernos no han gobernado para las mayorías, han gobernado para las minorías. No han gobernado en función del bien común, sino que han gobernado para sus amigos, ¿no es cierto? Los 12 apóstoles de la economía peruana y todos estos asuntos que conocemos, ¿no? O frases tan latinoamericanas como para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces, el gran problema de América Latina ha sido ese, un Estado capturado por intereses económicos desde hace aproximadamente 200 años. Entonces, no se logró construir un Estado de Derecho. Se mantuvo la sociedad de las rentas, la sociedad donde el Estado es un mecanismo para enriquecerse a uno mismo y a los amigos. Entonces, eso es lo que impidió la construcción del Estado de Derecho. Porque la construcción de un Estado de Derecho es algo extremadamente revolucionario. Es hasta más revolucionario que el marxismo, porque en realidad el marxismo lo que hace es que pinta una cosa vieja, la pinta como nueva, pero siendo lo mismo, porque al final en el marxismo digamos, el líder ya no es A, pasa a ser B, pero al final estamos en una situación parecida a la anterior, porque igual para poder obtener riqueza tienes que ser amigo del jefe del partido, amigo del comisario, amigo de fulano, de mengano. Miren nomás cómo es China, comunista, que parece capitalista, pero cuando agarras una lupa te pones a ver, todo es una mafia controlada jerárquicamente por el Partido Comunista Chino, ¿no es cierto? Entonces, el comunismo, los gobiernos autoritarios de izquierda son sociedades mercantilistas, al igual que las sociedades latinoamericanas tradicionales. Lo que es revolucionario de verdad, digamos, la única sociedad revolucionaria de verdad es la sociedad liberal, y es profundamente revolucionaria, porque ahí o sirves a los demás o te mueres. Tienes que ser eficiente, o sí, ¿no? Digamos, sirves al público sí o sí, porque si no quiebras. No hay papá Estado que te va a salvar, ¿no es cierto? No hay una norma mercantilista que te va a proteger. Entonces, el verdadero proyecto revolucionario es el proyecto liberal. Y por eso es que los grupos de poder en realidad le tienen tanto miedo, tanto terror, ¿no? Que le tienen un terror muy grande. Y siempre el liberalismo pelea contra la inercia, contra el status quo. Y el problema es que en América Latina no fue capaz de romper ese status quo. Los liberales, pues, de alguna forma tuvimos algún éxito, pero no del todo, ¿no? De cierto modo fracasamos en América Latina. Y es muy triste, Dante, ¿no? Porque América Latina era mucho más rica que la mayoría de países de Asia, por ejemplo, en 1960, 70. Pero los países de Asia triunfaron porque lograron crear una revolución liberal. En cambio, América Latina ahora es mucho más pobre que países que antes eran están muy por debajo de nosotros inclusive, ¿no? Perú era un país en el año 60 probablemente mucho más rico que Corea del Sur, ¿no es cierto? Mucho más rico que Taiwán. Mucho más Y mira rico, cómo pero es. quizás no con gobernantes para las mayorías, como tú dijiste. No, Eh, claro, claro, es decir, ellos hicieron la revolución liberal y nosotros no. claro, Posiblemente, claro. Pero ojo, yo creo que posiblemente. yo creo que los tigres asiáticos, si es que no me equivoco, los dragones asiáticos son a los que te están refiriendo, más en específico. Yo ahí también diría una crítica hacia ellos que si bien es cierto tienen una potente economía de mercado, en algunas cuestiones sí son autoritarias. Por ejemplo, el caso de Singapur, si es que no me equivoco, con su gobernante de hace muchos años, que no deja el poder, por ejemplo, ¿no? O sea, paradójico, como a veces Bueno, suele pintar el maestro Alberto Venegas Lynch, que dice que no hay que separar el liberalismo político del económico, pero a veces esto no se cumple en la realidad, ¿no? Eh, sí, claro, pero sí, no, digamos, Singapur tiene ese problema, pero Corea del Sur no, y Japón tampoco, y Taiwán tampoco. Tuvieron problemas de autoritarismo en los años 50 y 60, sí, pero luego pudieron reformarse y construir estados democráticos, ¿no? sí. Bueno, yo creo, yo creo que ahí, insisto también un poco, aunque no quiero, por así decirlo, dejarle todo el problema a la cultura, ¿no? Pero yo ahí también tengo, por ejemplo, lecturas de Amartya Sen y algunas referencias de un filósofo que se llama Wing Chun Han, que menciona que
en Occidente nuestra idiosincrasia contra el Estado ha hecho que también progresemos de una manera distinta a Oriente. O sea, de manera hipotética o especulativa manejo eso, ¿no? Y sí es un poco Bueno, triste también, ¿sí? ¿Sí? no, no, te escucho, Dante, te escucho. Ah, no, yo decía que sí, una pena. Yo creo que, autorrespondiendo a la pregunta que te hice a ti, yo creo que sí se inició esta empresa, pero es una empresa trunca. Si bien es cierto, Sí, totalmente. tenemos algunos profesores de, por ejemplo, ciencia política de San Marcos, mencionan que es importante defender el sistema, el sistema democrático de gobierno, pero no el sistema económico, por ejemplo, ¿no? Democrático liberal, le llaman ellos. Yo ahí quizás discrepo un poco. O sea, según ellos, el Perú sí es una empresa liberal, más no, o sea, en lo político sí, porque, por ejemplo, si uno lee, bueno, no tengo por acá, si uno lee la Constitución, ve que, o sea, supuestamente de manera formal, lo que defiende es a la persona, es su fin máximo, la dignidad, en su artículo primero está incluso, ¿no? En derechos fundamentales, o sea, supuestamente uno lo lee y dice, pucha, no sé, suponte un español lee nuestra constitución y puede pensar, pucha, el Perú es un estado tremendamente liberal por lo que pinta de manera formal en la hoja, en el documento. Sin embargo, cuando uno va a la realidad, y yo creo que no solamente es la realidad del Perú, sino de muchos países en Latinoamérica, no es así. Entonces yo creo que somos un proyecto liberal trunco, desde mi perspectiva. No sé si tú pensarás igual. Totalmente de acuerdo contigo, Dante, y la verdad es que yo creo que nosotros somos los que estamos llamados a culminar este proyecto. Y cada vez hay más personas que yo veo más comprometidas con esto, digamos, no estamos predeterminados a fracasar, podemos construir un gran país, es cuestión de hacerlo, ¿no? Es algo que va a tomar tiempo, algo que va a ser difícil, pero podemos nosotros crear una Sí. sociedad próspera, libre y más Porque inclusiva mira, también. este, eh, es- estaba leyendo un poco acerca de la biografía de Marx aquí, y cuando uno lee su Ujú. biografía, o sea, independientemente de que no concuerde con él, se da cuenta de que en realidad, tomando ya pie quizás una crítica al marxismo, que ellos han podido construir ideología. O sea, en el siglo XIX, Marx hacía charlas, educaba a los obreros, Engels también, los socialistas utópicos o científicos, o sea, ellos hacían ideología, ¿no? En cambio, algunos liberales exponían ideas que eran muy buenas, pero no estaban con la masa obrera, no, entre comillas, los educaban, como menciona aquí en la biografía de Marx, no hacían una batalla política para contagiar ideológicamente al resto. Y yo creo que esa, por ejemplo, Sí, esa parte del siglo XIX, en donde vivía Marx, esa época, se trasladó al Perú, de la misma, o perdón, a Latinoamérica, de la misma manera, pero nunca se trasladó un movimiento liberal parecido. Personalmente, yo lo veo así, o sea, tú ves más que liberales, diría, personas que tienen un constitucionalismo. Yo creo que no necesariamente todo liberal, o no necesariamente la delimitación del poder tiene que ser un monopolio exclusivamente de nosotros. Esa es mi perspectiva por ahora. Entonces, no ha habido una empresa por generar más educación o no sé cómo llamarlo, conciencia en este tipo de temas, ¿no? Y es algo sí, que claro. nos podría costar carísimo, si tú te das cuenta. La, la libertad no se defiende sola, la constitución no se defiende sola, tenemos que defenderla nosotros, ¿no? Y al final, a diferencia de lo que piensan los marxistas con su visión mitológica de la historia, ¿no es cierto? El materialismo dialéctico y estas sonceras de historia predeterminada que no tienen ninguna base en la realidad, el futuro depende de las acciones humanas, ¿no? Entonces, si es que no hay un trabajo político para defender el Estado de Derecho se puede perder, como se han perdido muchos estados de derecho a lo largo de la historia, ¿no? Como se han perdido Sí, tantos estados de derecho a lo largo de la historia, como la monarquía constitucional de Afganistán se perdió y fue reemplazada por una teocracia terrible, ¿no? La República de Weimar se perdió y fue reemplazada por el fascismo, ¿no? Digamos, los estados de derecho
pueden colapsar si es que no hay un trabajo político por defenderlos, o si es que la opinión pública es convencida de que el proyecto autoritario es lo que corresponde. Es decir, es responsabilidad de todas las personas que creen en Perú, que creen que es posible construir un Perú próspero, defender el Estado de Derecho en el Perú. Es indispensable defender el Estado de Derecho en el Perú por todos los medios que se puedan, ¿no? Y parte del problema ha sido ese, ¿no? Yo creo que parte del problema del Perú ha sido también en el Perú ha habido un desprecio por parte de las élites, sobre todo, un desprecio de la actividad política, ¿no? Y una especie de soberbia enorme de que ellos van a sobornar a todo el mundo. No importa la actividad política, después arreglo, ¿no es cierto? Esta soberbia insolente de que gane quien gane, después arreglo, después soborno, eso ha hecho mucho daño. Y al final, un país próspero, todo Estado de Derecho próspero, tiene sus guardianes del Estado de Derecho. El costo de la libertad es su eterna vigilancia. Y los guardianes del Estado de Derecho son las élites, no las élites socioeconómicas, pero en todo caso las élites intelectuales, los cuadros, podría decirse. Digamos, tiene que construirse una cultura académica de defensa de las instituciones democráticas, ¿no? A eso voy. Sí, es también una visión de futuro que yo quizás tengo, ¿no? Por ahí el otro día leí una frase que compartió un compañero, por ejemplo, que decía de que la libertad no se pierde por quienes la atacan, sino se pierde por quienes no la defienden. Y yo ahí Exacto. comentaba metafóricamente, ¿no? Entonces me espera una larga vida, si es que no me asesinan en el intento, de Ujú. manera un poco graciosa. Eh, Sí, claro, Nada, claro. Lucas, mira, muy buena charla, me gustó mucho esta charla entrevista. Creo que tocamos muchos temas importantes, esenciales, y también acerca de las instituciones que tú mencionabas, ¿no? De manera rápida, yo quisiera hacer una última pregunta que creo que es muy precisa, ¿no? ¿Tú consideras Por que supuesto. el futuro del Perú está en la sociedad civil y las instituciones? Este título, esta conferencia o esta entrevista lleva el título de El debilitamiento de las instituciones también, porque es un fenómeno que creo que no muchos se están dando cuenta. ¿Tú crees que, por ejemplo, el futuro del Perú, más que en una nueva constitución, más que en un nuevo caudillo, a mí me gusta llamarlo, porque no sé si tú te das cuenta, la gente está desesperada, gana Fujimori, gana Castillo, cuando Borges decía que benditos los países o los pueblos, benditos los pueblos que no conocen el nombre de su presidente, porque, o sea, paran despreocupados de lo que pueda hacer ese caudillo y se preocupa más como individuos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el Sí. futuro del Perú puede estar en la sociedad civil, en las instituciones, o dónde crees que puede estar ese núcleo fuerte del futuro del Perú? Porque, ojo, estamos, yo creo, en un punto de quiebre. Esto, lo que va a pasar este año, para mí va a significar un antes y un después en la historia del Perú, más incluso que la vacancia de Vizcarra y las marchas de noviembre del año pasado. Y no, definitivamente, Dante, digamos, estamos en una elección en la cual se está jugando la continuidad del poco Estado de Derecho que tenemos en el Perú. Y hay un proyecto político que busca implementar de manera abierta un régimen que va a concentrar el poder. Entonces, estamos realmente en una situación que va a determinar muchísimo cuál puede ser el futuro del Perú. Y estamos en riesgo de perder realmente el Perú como una alternativa viable en el mediano plazo, ¿no? Digamos, una situación de muchos miles o hasta millones de peruanos exiliados, refugiados en otros países, es una posibilidad real, ¿no? Porque si se busca generar una economía jerárquica, si se busca cerrar el Perú a las importaciones y todo eso, eso va a generar miseria nada más. Y si tú las políticas que generan miseria las mezclas con autoritarismo político, supresión de la libertad de prensa, supresión de las instituciones independientes como la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional, realmente que eso va a motivar que se cree digamos, un deterioro brutal de las condiciones de vida
en el país, ¿no? Entonces, depende de nosotros, depende de nosotros lo que pasa en el Perú. Pero sea cual sea el resultado, Dante, yo me voy a quedar a intentar defender el Estado de Derecho con todos los medios que tenga a mi alcance, ¿no? Yo me voy a quedar. Sí, yo creo que Ujú, como decía el maestro Venegas Lynch, independientemente de lo que cada uno sea, de la profesión, el oficio que tenga, jardinero, obrero, empresario, agricultor, profesor, etcétera, él menciona una frase muy precisa, ¿no? Cada uno de nosotros, independientemente de lo que seamos, está interesado en que se nos respete. Y, y deberíamos preguntarnos al final del día, cuando nos vayamos a acostar, ¿qué hemos hecho, qué he hecho hoy día para que me respeten? Y si la respuesta es nada, no tendríamos derecho a quejarnos por nada del mundo de lo que vaya a pasar el día de mañana. Y yo creo que es una frase muy ujú. precisa y que aplica para el contexto peruano. Eh, Nada, Lucas, me gustó mucho esta entrevista, la verdad. Aunque no lo creas, personalmente lo he gozado y me ha gustado incluso muchísimo más, y creo que me va a gustar muchísimo más que muchas de mis clases en la universidad, que ya comienza este fin de Muchas gracias. semana. Sí, no sé si quieres Muchas decir unos gracias.